Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores, bebedores y masticadores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente con nosotros, ahora con un tema solamente hubo sido tratado con el gran maestro Óscar Menéndez, que por lo demás se lo dije en vivo y a todo color y de frente. Tu obra me recuerda el principio que siguió el gran maestro soviético, aquel que hubiera hecho el acorazado Potiomkin, ¿sí? Y algunas otras que hizo en México, naturalmente, ¿sí? Y me recuerda mucho ese estilo casi documental. Toda la historia de Óscar Menéndez es básicamente documentalista. Hoy tenemos aquí al maestro Gerardo Maldonado, curiosamente psicólogo. Psicólogo, colega. Curiosamente haciendo la maestría en un ámbito muy cercano a la neuropsicología. Ya el doctorado, sí. El doctorado en psicología, sí. Pero el hobby es el cine y no el hobby. El hobby. Él sí sabe de cine, no yo. No quiero dejar, como cada semana lo hago, de recordar que se cumple una semana más. Ya prácticamente nos acercamos a 4 años y un mes más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. No quiero dejar de recordar que seguimos esperando viva, porque viva la llevaron, a nuestra querida estudiante Viridiana. Le mando un saludo a Angélica, sabe que estamos con ella, que no está sola en esta espera y que seguimos aquí con ella. Pero agrego una más, ahora que los bárbaros Atilas que nos manda la muerte, decía el poeta peruano César Vallejo, aunque Mario Vargas Llosa dijo que el mejor escritor que ha dado el Perú es él, yo le agregaría vivo, porque antes César Vallejo, excelente poeta reconocido, y José María Arguedas, no me cabe duda alguna de que no es el mejor históricamente hablando del Perú. No, por supuesto. Pero no me cabe duda que hablar esta ocasión de cine, el cine mostrando la literatura también, y a la inversa, mostrando la vida a través de... hablábamos antes de empezar de Canoa, por ejemplo, que es prácticamente un documental, aunque no lo es. O podríamos pensar en Rojo Amanecer, más cursi, pero cercana a las condiciones de la producción cinematográfica. Exacto, que no es lo mismo que pensar Estado de Sitio o Z, o pensar algunas que hablan del Movimiento de Liberación Nacional de Argelia, la batalla de Argel, naturalmente, de Gilo Pontecorvo, efectivamente. Pensar una serie de Iván el Terrible, clásicas, Octubre, varias cosas que vale la pena aquí referir. Pero como no quiero expropiarme la palabra como suelo hacer, sí quiero plantear 3 preguntas que de entrada nos vayan permitiendo con el maestro invitado hoy a reflexionar 3 preguntas clásicas. La primera, ¿por qué el cine? En tu caso, ¿y por qué el cine para quienes no son tú, para los demás? Hay una segunda. Antes del cine lo único que había era la fotografía. El cine en realidad es una modificación de la fotografía desde los Lumière para acá, Chaplin. Naturalmente yo habría puesto en mi lista Tiempos Modernos, o El Gran Dictador, La Quimera de Oro, La Quimera de Oro, El Kid, qué sé yo, cualquiera de ellas que dan para ellos, ¿no? El cine como una muestra viva de lo real, pero a través de la ficción. El manejo de los sentimientos, donde uno casi llora con Pepe el Toro cuando le quemaron al torito, y uno ve y llora, hablando de Ismael Rodríguez precisamente. Pero podemos pensar en rarezas como Agapito Treviño, también con Pedro Infante. Claro, cuando llegan Los Valientes. Sí, Los Gavilanes, que es el estilo de otra naturaleza. Pensar el cine documental, el cine político, el cine histórico, el cine de arte así definido, creo yo que imprecisamente, el cine psicológico, etc.
y cómo utilizar el cine pedagógicamente, didácticamente, psicoterapéuticamente puede ser útil también, Sí, sí. como parte de la estructura. Cierro mi boquita y te dejo la voz. Ok. Gracias, Enrique. Pues es un gusto estar aquí en tu programa. Ya tenía ganas pues, de venir a platicar contigo y pues qué mejor de algo que de entrada nos resulta bastante placentero a ambos. Fue la manera en que también empezamos nosotros a charlar y a charlar muy ampliamente. Y bueno, sobre lo que decías, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué el cine? El cine efectivamente, como tú ya vienes apuntando, el cine es entretenimiento, es un pasatiempo, es un vehículo para transmitir una serie de ideas, a veces para contarnos una simple historia que nos puede mover a diferentes sensaciones, pero también ha sido un medio que ha servido para divulgar ideas, para también establecer o promover maneras de pensar. Ahora que mencionabas el cine de arte o tantas cosas que mencionabas hace un momento, pensaba esta cuestión que también nos hace que a cierto tipo de cine le tengamos más distancia, porque creamos que es aburrido, porque es tedioso y también siempre que hablamos de cine es inevitable hablar o pensar en el cine norteamericano. Cuando uno menciona listas de las películas preferidas se piensa en el cine norteamericano y es porque estamos habituados, desafortunadamente creo yo, a estas estructuras que son con las que todo el mundo hemos crecido, ¿no? Muchas personas pueden decir que les gusta ir al cine, ¿quién no ha ido al cine? Y muchas personas pueden decir que conocen de cine, que les gustan diferentes géneros, pero el consumo ha sido mayoritariamente norteamericano, ¿no? Que también ellos tienen bastante claro que es una manera de establecer su pensamiento en diferentes partes del mundo, ¿no? Afortunadamente ha habido industrias como la nuestra, que tuvo una época de mucho auge, la llamada época de oro, en donde pudimos de alguna manera establecer como un tipo de cine que reflejaba los deseos, el contexto político de una época, ¿no? Y ya después, con lo que fue su caída, una década muy interesante que fue la de los 70s, pero también muy marcada hacia el final por la entrada de Margarita López Portillo, que nos llevó a una decadencia que se extendió hasta principios de la década de los 90s. Pero bueno, me estoy desviando y bueno, ¿por qué el cine? En mi caso sí, creo que un poco mi personalidad, siempre he sido una persona más introvertida y creo que los que somos así somos dados no únicamente a ir al cine, como platicaba que va todo el mundo, sino a ver y a querer ver más y a querer conocer también otras maneras de pensar de otros países y por lo tanto buscar también películas que no sean exclusivamente mexicanas o de los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el cine personalmente a mí me ha servido como de la misma manera que me puede servir la literatura. Comentabas hace un momento este vínculo que siempre ha habido entre cine y literatura para llevar a veces a buen puerto la adaptación de buenas obras literarias, a veces no, a veces se mejoran también, ¿no? Pienso, hace un momento hablábamos de las películas de este pintor Julian Schnabel y por ejemplo La escafandra y la mariposa no es un libro muy bueno, pero la película es bastante buena, ¿no? Creo que es mejor que el libro. ¿Qué libro? Sí, es que el autor del libro no digo sí. Más. Y es lo que da el cine, ¿no? La manera de poder transformar o optimizar una obra que podría ser, aquí la está mostrando Enrique, bastante, digamos, convencional, sin menospreciar a Bouguer, porque si es que o a Jean Dominique, porque bueno, sabemos el accidente que tuvo y demás, pero... es muy personal su obra. Muy personal, pero creo que la película ayuda mucho como a poder ver cómo es este proceso de la enfermedad, cómo es también una manera de manifestar desde el punto de vista de un artista como es Julian Schnabel, una obra literaria. Pero en fin, les decía en mi caso por qué el cine, pues ha sido por eso, ¿no? Yo la misma curiosidad que he tenido por acercarme a la literatura, la he tenido por el cine. No me atrevo, y no lo digo por modestia, no me atrevo a decir que soy cinéfilo, me sonrojo de pensar, sobre todo teniendo a alguien como Enrique aquí, que sí lo es, porque uno conforme va metiéndose en esto, leyendo también de cine y conociendo personas, uno se da cuenta que no conoce tanto, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo decir de mí es que la curiosidad, ¿no? Y eso me lleva a pensar la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué le significa a otras personas?
Creo que el cine, pues históricamente siempre ha sido también un momento en el que muchas personas podemos compartir una misma experiencia en silencio y a partir de nuestra propia subjetividad apropiarnos de esa película, ¿no? Y de la misma manera en que nos apropiamos de una obra de arte, ¿no? Eso también nos expone como receptores pasivos a tener información que puede ser de utilidad, no con esto que dice que nos cambie la vida una película, pero sí que nos haga pensar. Creo que para mí no tiene que ser el cine siempre denso, de temáticas que hagan a las personas que salgan con la cabeza mucho más densa, no sé cómo como decir. Labios de Cristal. Algo así, pero... La cinta blanca. Es la cinta blanca de Haneke, pero sí pienso, Enrique, que sí es importante, yo valoro mucho que cuando uno va a ver una película, te deje pensando unos días acerca de ella. Y eso no quiere decir que haya una película muy fuerte, sino una película que te genere preguntas. A mí es lo que me gusta del cine, también me gusta ir a ver cine que a lo mejor es solamente de usar y tirar, pero me gusta ese cine que te deja haciendo preguntas, ¿no? Hablábamos hace un momento de esta lista, ¿no? Que últimamente nos están solicitando a varios colegas de, pues, 13 películas, ¿no? No las favoritas, en mi caso yo dije, no son las favoritas, pero las voy a mencionar. Y, por ejemplo, yo mencioné una película, dos películas recientes, ¿no? El Ciudadano Ilustre, Argentina, y una de un mexicano, Michel Franco, Las Hijas de Abril, ¿no? También soy de esa idea, ¿no? Creo que no debemos pensar como que, y como en todas las artes, como en la música u otros pasatiempos o aficiones que tengamos, que lo que nos gustó en cierta época es lo único. También hay películas que se han elaborado, que se han presentado recientemente y que son interesantes. Y yo pongo de ejemplo estas dos porque me dejaron pensando varias cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que podría responder, ¿no? ¿Por qué le genera a la gente ese interés? No sé, el hecho de poder imaginar muchas cosas, ¿no? Lo decía, poniendo un ejemplo muy conocido de todos, Marlon Brando cuando El Padrino y todo el éxito que tuvo y que sigue teniendo, él decía, no es tanto mi actuación que tuve en aquella oportunidad, ¿no? Ese personaje emblemático de Vito Corleone, no, es lo que el público hace con esa actuación, ¿no? Para mí fue una actuación normal, hubo momentos que la pasé muy mal en el rodaje, hay miles de anécdotas sobre El Padrino, tú lo sabes, ¿no? Que no querían que fuera Marlon Brando, que le pagaron bastante poco pensando en una estrella de ese calibre, pero él decía que él trató de hacer ese trabajo lo mejor posible, él necesitaba hacerlo, además, estaba en un momento muy bajo de su carrera, sin embargo decía que en realidad es la gente la que deposita o proyecta aspiraciones, anhelos, deseos sobre ese personaje y que es lo que le ha dado la grandeza a la postre, ¿no? Entonces, creo que es lo que hace que todavía sigamos buscando personajes con los que podamos empatizar o idealizar ciertos deseos que tenemos, ¿no? Y la gente también, como es diversa, es por eso que hay diversos también como referentes o íconos de la cultura pop que hemos adoptado a partir del cine, y también eso se debe que haya películas que hasta la fecha pues sigan siendo muy importantes, ¿no? A pesar de que, a mi modo de ver, estamos en un momento en que si volteamos a ver solamente la oferta de la cartelera comercial, pues estamos algo desamparados, ¿no? Es curioso, aunque después regresemos al asunto de la pedagogía y la psicoterapia y estas cosas y el cine, porque también la reflexión es parte de la relación terapéutica. El primer asunto, literatura y cine. Pensar Lolita. Sí, de Nabokov. Pensar Amok. Amok. Es una película dedicada a una novela muy corta o un cuento corto de Stefan Zweig. O El jugador de ajedrez. Que hay una historia también de una obra literaria, y de la literatura podemos sacar demasiado en su relación con el cine, ¿sí? De diversos temas. Y hay adaptaciones que son afortunadas y hay autores que hay veces que no les va nada bien en el cine, pienso en Juan Rulfo, ¿no?
escuchabas... Pese a López Tarso. Pese a López Tarso, pero la verdad es que, no sé, ya dirán la gente que nos está viendo, escuchando, no se compara a leer Pedro Páramo, inclusive el mismo Gallo de Oro, no obstante que el Gallo de Oro sí fue pensado para ser llevado al cine, que la experiencia de leerlo. Creo que han sido desafortunadas las adaptaciones de Pedro Páramo, y en el caso de Gallo de Oro, pues tenemos ahí las dos versiones, ¿no? El Imperio de la Fortuna de Ripstein, la de Gabaldón que mencionas con López Tarso, pero para mí ahí sí a Rulfo le queda una deber. Si acaso está el ejercicio de la fórmula secreta, ese cortometraje que narrado por Jaime Sabines, que un poco habla de esta identidad del mexicano, no sé, ahí quizá yo podría conceder que creo que fue la mejor manera en que el cine le pudo hacer o le pudo recompensar o agradecer a Juan Rulfo una adaptación, o no siempre la idea era esa, no siempre las adaptaciones son afortunadas, ¿no? De cualquier manera pienso que ni el mismo Juan Rulfo creía que podía superarse a sí mismo. Yo tengo la impresión de que solo por eso escribió Pedro Páramo y su otra obra de cuentos, y ya no volvió a escribir porque no creyó que superara sus dos grandes e insuperables obras. Ya pensé traducirlas al cine, la que fuera. Y hablo de López Tarso porque excelente actor. Sí, sí. Aparte el guión. Un actor de teatro. Pero sin embargo, pensar en la construcción de personajes, pienso en Konstantin Stanislavski, uno de los grandes directores de teatro, perdónenseme la cita, ruso-soviético, pero él planteaba en su texto, precisamente publicado en Alianza Editorial, la construcción del personaje, que es lo más difícil de diseñar. Porque uno puede ver telenovelas y lo último que se hace, y no hay personajes. No, tú lees y es el mismo plano para todos. Pero pensar en el Humbert de Lolita, que además es un actor, y cuando yo cursé comunicación, la cursé con Mario Leiva Escalante, que en su momento trabajaba en Radio Educación, y con Jaime Godet, sus textos, ya tenía claro que hay tres maneras de clasificar el cine. El cine de director, pensar en Kurosawa, pensar en Bergman, podemos decir con fines de nombre. ¿Sí? El cine de actor, pensar, por ejemplo, tengo dos versiones de Cyrano de Bergerac, la clásica estadounidense, que es maravillosa, y la francesa con Gerard Depardieu. Y sigo prefiriendo la de Depardieu. Ah, ¿sí? La sigo prefiriendo no porque es más clásica la primera, no me cabe. Claro. Tengo las dos versiones, pero el personaje construido por Depardieu, además la tecnología que a él sí le ayudó, no le ayudó a la primera versión. Sí, no. O pensar Perfume de mujer en la versión 1 y versión 2, la versión italiana es un ciego distinto al gran actor que no dejó de ser nunca El Padrino 2, que uno pensaría que El Padrino 2 no iba a superar al Padrino 1, y sin embargo es mejor, según mi humilde opinión. Sí, sí. Pero pensar, por ejemplo, en personajes ya como construidos por actor, es pensar en La Batalla de Argel, que es un director, Gilo Pontecorvo, ¿sí? O Gilo Pontecorvo, sí, lo sé. O pensar en cuestiones como la de La vida de Israel. Una película que si tú la ves dices, ¿qué le ves? Un personaje ya muy grande en un tractor yendo a ver a su hermano para pedirle perdón. La trama es nada, la obra es magistral. Sí. Claro. Vi otra que se llama Reto a Muerte, un trailero persiguiendo a un coche. Es toda la trama de la película, pero te come. Te come la película. Entonces, entre el personaje, el actor y el director, temáticamente hay tres maneras de valorar el cine. ¿Qué opinas de estas tres versiones de interpretación del cine como cine? Y por el otro lado, efectivamente, cine y literatura han ido de la mano, pero no siempre le va mejor al cine, ni siempre le va mejor a la literatura. Pensar en Trono de Sangre de Kurosawa, que no es otra cosa que leer a William Shakespeare, ¿sí?
O ver La flauta mágica en cine, es Mozart. De verdad que no es sencillo la tarea de hacer cine. Y de verlo, conocerlo, interpretarlo menos. Sí, ¿no? Por supuesto. No, de hecho son varias ideas. Pienso en lo que decías hace un momento, ¿no? Esta creación del método, que luego fue exportada hacia los Estados Unidos por esta Stella Adler, perdón, y que es la que crea el Actor Studio. Y de ahí se dio algo que se creó esa gran escuela con esos referentes como ya mencionamos a Brando, James Dean, Montgomery Clift y más adelante Anthony Quinn, pero ya del otro lado. Y ya posteriormente entró con esa inspiración de esos grandes actores, pues gente como Hoffman, Al Pacino y ahí Bobby De Niro, ¿no? Pero pensaba esta cuestión del método también cómo la adaptan, ¿no? Los actores norteamericanos. Recuerdo cuando esa gran actuación que es muy elogiada de Robert De Niro cuando hace El Toro Salvaje, y Marcelo Mastroianni dice: yo no entiendo estos actores norteamericanos. Yo no lo hubiera hecho, además. Dice, estos creen que actuar es subir 30 kilos, ¿no? Y también pienso un ejemplo reciente, este tipo que a mí la verdad me parece bastante antipático, Christian Bale, que de pronto hace Batman y lo elogian mucho porque hace mucho ejercicio, de pronto hace El Maquinista, donde sale todo chupado. Y pensar también que eso es la actuación y que eso es estar muy clavado en el método, creo que no era el mensaje de Stanislavski, ¿no? No, claro, el personaje lo haces. Recuerdo una obra literaria que se llama Reportaje al pie de la horca de Julius Fusik, con un poema muy curioso de Pablo Neruda. En la introducción, Fusik era por así decirlo, el dirigente principal del Partido Comunista Checoslovaco. Cuando lo detienen, no sabían que habían detenido a Fusik. Estaba disfrazado del doctor Orak. Y en la tortura pasó como doctor Orak y no lo descubrieron. Hasta que otros de los torturados lo delataron y dijeron: él es Fusik. Si los otros no lo delatan, no lo descubren. Construyó el personaje doctor Orak. Tanto que los nazis creyeron que era el doctor Orak. Sí. Es decir, construir un personaje no era subir de peso, bajar de peso. Sí, no. No es la técnica, vamos, no es el procedimiento. Es la dinámica en la cual el mismo Mastroianni, que tiene una experiencia impresionante en cine. Sí, de todas maneras, pues, no se puede negar pensar en Robert De Niro o Bobby De Niro, dicen, en Despertares. Sí. Que es cursilón el papel, pero le mereció o Louis Day-Lewis en Mi pie izquierdo. Daniel Day-Lewis. O pensar en el mismo Reitman. Que mira que yo ahí, una interrupción, Enrique, ahí yo veo el gran problema, no sé qué piensen también hay los que nos están viendo, escuchando, en este cine que vemos mayormente, tenemos una sobreexposición del cine norteamericano, también este tipo de actores trabajan en pos de ganarse el premio. ¿No? Claro. Ese premio que lo hacen ver. Pero Marlon Brando lo rechazó. Lo rechazó. El Oscar. Sí, lo rechazó por esta cuestión del trato que política, se le daba a los indios a través del cine de Hollywood históricamente. Digo, yo lo que cuestiono es, por ejemplo, eso, ¿no? Y perdonen que me desvíe un poco, ¿no? Esta cuestión de que pensemos que las grandes películas son las que premian los Oscar. Los Oscar premian la industria norteamericana y no es más que un concurso entre películas de ese país. Antes era Italia y Francia. Pero pienso en el Festival de Cannes, en el Festival de Venecia, en el Festival de Berlín. El de Moscú. Donde compiten en verdad cine de diferentes países y uno tiene la oportunidad de ver un abanico mucho más amplio y no obstante nos han hecho pensar que ese es el premio, que la película que ellos dicen que le dan el premio es la mejor película del año. No me cabe duda que la actuación es genial. Si yo veo a Day-Lewis claro. El personaje me parece que está bien construido. Sí, no. Además yo lo pienso como clínico porque he visto más de 1000 personas con parálisis cerebral y no está fácil. Sí, no es nada sencillo. Y construir el autista Dustin Hoffman. O es pensar el clásico en la cárcel que se escapa el mismo Dustin Hoffman.
¿sí? Ujú. Una muy clásica película donde Dustin Hoffman se la pasa años y años preso, Ah, ideando cómo Papillón, ¿no? escapar, Papillón precisamente, Papillón. y donde él viaja y viaja todo el tiempo y logra escapar. Es entre una historia real, un personaje bien construido y una actuación maravillosa, lo cual no quiere decir que sea el único referente. No, si acaso creo que acercarnos a esas películas es acercarnos sin necesidad de pensar, aunque ellos nos lo vendan así, de que porque tiene el premio y tiene Ah, no, claro. su Oscarito. Las películas son valiosas, Hoffman, un ejemplo, o sea, todo lo que era el ejercicio de dirección, escenografía, fotografía ya pasa a otro orden de ideas, ¿no? Una cuestión ya más digitalizada y no esta cuestión que era hasta más lúdica, ¿no? En su creación. ¿Sería negativo entonces este desarrollo según tu apreciación? Yo la verdad, a mí no me impresionan las películas que echan mano de ese recurso. O sea, no he visto algo... Guerra de las Galaxias, todo ese tipo de cosas. No, además, por ejemplo, ahí que ya, creo que ya deberíamos cerrarle la puerta a ese sobreexposición de remakes y precuelas y secuelas innecesarias, ¿no? Star Wars y toda la ciencia ficción que apelan a que nos pongan todo hecho, y antes no era necesario eso, ¿no? Odisea del Espacio 2001. Bueno, así. esa... Hablo. Es punto y aparte, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la tecnología, pues más bien la vemos ahora, dejando a un lado esta cuestión de los efectos efectos especiales, pues ven cómo la tecnología nos está llevando a yo a no ver el cine en el cine, ¿no? Ahora en las plataformas estamos viendo que hay películas que se estrenan, películas de calidad, que las vamos a ver a través de las plataformas digitales, ¿no? Es que ya no hay cines tampoco, ya no es negocio. No, y ya los cines, además esta homogeneidad, ¿no? Todos los cines que son idénticos también, ¿no? Digo, yo recuerdo mi infancia en la Ciudad de México que había toda esta cuestión de los cines de barrios, ¿no? No, y ya ni te cuento todo lo que vi de cine cuando mi juventud desde la Ciudad de México. Claro, y además ir al lugar, ¿no? Al cine Ermita, cine Jalisco, ópera, cine ópera, en Metrópolis, el cine Metropolitan, porque era infantil Lindavista, ¿no? Sí, no, hasta Teresa, que era pura pornografía. Teresa, que todavía ya anda, pero el Lido, plaza de comercial. El Lido, todo eso, todos que ahora es librería. Sí, ¿no? Y ahora pues está esta alternativa que yo no la veo mal, pero creo que es ahí donde la cuestión digital está como ayudando también para que haya algunas películas que puedan llegar a más gente, ¿no? O sea, que haya esa alternativa. Eso sí no lo veo mal, me parece bien, ¿no? Pero el hecho de pensar que se puede hacer mejor cine, me refiero a su manufactura, gracias a la cuestión digital, es algo que yo no he visto, ¿no? O sea, lo platicamos hace un momento, ¿no? Estas películas que yo di en esta lista de las 13 sugerencias, pues son películas, por ejemplo, Las hijas de Abril y El ciudadano ilustre, que pues no, la cuestión digital no tiene que ver para que sean unas buenas películas, tiene que ver la calidad, la buena dirección, ¿no? La buena historia. Y yo sigo pensando que eso es lo que va a hacer las películas interesantes todavía para las audiencias, ¿no? Fíjate, es curioso porque hablar de cine es hablar de recreación. Es hablar de proyección, porque yo veo el personaje y puedo identificarme con cierto personaje o no, independiente de los valores prácticos inmediatos. Emocionalmente el cine atrae. Sí. Y te permite catarsis. Sí, claro. Vygotsky en su psicología del arte ya señalaba a través del teatro ciertas venas, porque el cine en esa época era prácticamente inexistente, pero pensar el cine como recurso para la educación, pedagógico, el cine como recurso psicoterapéutico, sea psicoterapia de grupo o lo que en su momento Enrique Pichón Rivière planteó en sus grupos operativos y la dinámica de la reflexión, la discusión. ¿Qué opinión te merece? Sin duda también esta cuestión, ¿no? El hecho de que se utilice como de manera didáctica para ilustrar, ahorita mencionabas ciertos trastornos psiquiátricos, trastornos de... Mencionabas la escafandra y la mariposa. Por ejemplo, ¿no? A mí me parece, en un principio yo lo veía cuando era estudiante, cuando empecé mi carrera de psicología a principios de este siglo precisamente,
como con cierta parsimonia, ¿no? Yo veía, bueno, hay algunas películas que sí nos permiten ilustrar cierto tipo de enfermedades, de conceptos, pero otras películas que parecía que no lo lograban, ¿no? Yo, además de ese valor didáctico que por supuesto sí tiene, yo también agregaría el cine también como una cuestión de crítica, de protesta. Pienso en el cine debate, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión fui al cinematógrafo del Chopo, de la UNAM, y había una película de este director argentino Pino Solana, se llamaba Última Salida, si no me falla el título, ¿no? Y una película que tenía hasta sus errores. Había un momento en que el micrófono se podía ver ahí en la pantalla. Decía Juan Orol. Exactamente, pero la cuestión aquí era pues que hablaban de la crisis que tuvo Argentina, crisis económica, y cómo eso va mermando el estado de ánimo, la energía de las personas, ¿no? Pasan una familia, una pareja, etcétera, ¿no? Cómo lo vi un señor que está en el desempleo, uno que de plano se suicida al inicio de la película. Y bueno, el mensaje que nos dejaba esa película era pues cómo las políticas incidían sobre la vida de las personas, a veces desintegrando totalmente unos proyectos personales, a veces también contaminando sus relaciones interpersonales. Y bueno, la anécdota es que termina la película y era 2006, estábamos en plenas campañas electorales, y se levanta un señor y dice, señalando la pantalla, eso es lo que nos va a pasar si llega Felipe Calderón al gobierno. Y se levanta otro chico por la esquina y dice, libertad a los presos políticos de Atenco, ¿no? Y yo fui con un amigo, nos volteamos a ver, los dos estábamos impresionados, ¿no? Y es un poco esta cuestión, ¿no? Sí catártica, pero también que da como una motivación a las personas como para manifestar una inquietud que en ese momento tienen y que la pueden ver a través de un contexto diferente de otro país que les presentan por medio de una película, ¿no? Y cuando te decía esta cuestión como beligerante, crítica, es que también pienso en estos cines debates que por ejemplo tenemos acá en diferentes facultades de la UAM, en donde sí sirve también como para ilustrar ciertas ideas pues no sé, del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, del Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicologías, también en Diseño, me parece tiene su cine club, pero también para hacer cine político y debatir, ¿no? A veces creo que es un buen detonante las películas. Mencionabas al principio Canoa, ¿no? Ahora que estamos a 50 años del 68, hay veces que no es propiamente hablar de lo que sucedió en la Ciudad de México, sino ver, por ejemplo, microcosmos, que eso fue lo que me ha hecho... El bulto, por ejemplo. O el bulto, ¿no? Que nos habla del 71. Aunque cursilona, pero bueno. Cursilona, pero también este tipo de películas, yéndonos ahorita a lo que decías cursilona, pues muy rescatables, contemporánea, Rojo Amanecer, porque era un momento en que había que hacer cine como se pudiera, claro. Cine de calidad, ¿no? Ahí Retes es con toda su familia, es su mamá, son sus actores, son sus hijos, los actores, sus hermanos, fue de su dinero, y de Rojo Amanecer, pues ahí con Héctor Bonilla, y curiosamente quien pensaría que es como la antítesis del buen cine mexicano, Valentín Trujillo financiando Rojo Amanecer. No, pero es curioso también el bulto, con el mismo personaje de Rojo Amanecer. Beto, el personaje de Héctor Bonilla. No, el de Héctor Bonilla, Beto, el periodista, y el papel del periodismo y demás. Pero pensaría, por ejemplo, el reconocimiento del valor del cine y de la literatura como un instrumento de denuncia histórica, política y social. Claro. Pienso en el libro de Johnny empuñó su fusil, escrito por el mismo director del cine, Dalton Trumbo, el libro prohibido más de 40 años desde antes de la Segunda Guerra Mundial, prohibido después de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, lo volvieron a prohibir por la Guerra de Corea, terminada la Guerra de Corea, lo volvieron a prohibir por la de Vietnam, y salió primero la película, y la película y el libro prohibidos en Chile por la dictadura de Pinochet, y se echa el juicio Dalton Trumbo contra Pinochet y le gana. Es curioso, pero que
gobiernos completos prohíban película antes que el libro, porque el libro lo prohibió el gobierno de los Estados Unidos, por razones obvias, parece ser que es antibelicista, tanto la película como el libro, pero además de ello, es una denuncia clara de los intereses políticos antiéticos y mezquinos que vive el mundo. Como para un buen debate y una empuñó su fusil, la ponía entre las 13. No me cabe duda, pero es parte de la historia del cine y de quienes aman el cine, de luchar para que éste se muestre con libertad. Sí, sí, de hecho, pues pensaba también en este director, perdón, se me escapa el nombre, el que hizo Mi nombre es Joe, la de Buscando a Eric, y bueno, pensaba también pensando en directores nacionales como habíamos mencionado a Felipe Casals, ¿no? Este tipo de directores... También Oscar Menéndez, que lo acaban de premiar y el pobre Sí. sigue siendo casi marginal para muchos, pero históricamente creo yo que es el mejor documentalista que hemos tenido. Sí, bueno, ahora recientemente tenemos a joven, Berardo González, ¿no? El que hizo Los Ladrones Viejos, el que hizo esta película, también los del Pulque, ¿no? Una película, un documental de eso, se me fue ahorita el nombre, ¿no? La Libertad del Diablo, donde habla sobre toda esta cuestión de violencia que hemos tenido a partir de la guerra contra el narcotráfico. También esa es otra cuestión, ¿no? No pensar como que el cine, que no tenemos desafortunadamente esa costumbre, es únicamente ficción, ¿no? También ir a ver documentales, ¿no? Mencionabas O hay películas, El Patrón, Argentina, El Carnicero, que torna la carne, que acaba matando al patrón, que lo meten a la cárcel y lo liberan exento de culpa por una buena defensa jurídica. Claro. La Noche de los Lápices, Argentina, hay varias. El secreto de sus ojos, una reciente que habla a lo mejor un poco aderezada de cursilería, pero también yo rescato que siendo un tema tan fuerte como la dictadura, se haya podido crear una buena historia bastante bien armada por este director Juan José Campanella, ¿no? En fin, o sea, creo que hay directores que sí tienen esta cuestión claramente militante y que su cine tiene ese perfil. Y hay unos directores que de pronto... Hasta los bichires que le metieron ahí, Las Mariposas, sí. Las Hermanas Mirabal, por ejemplo, en República Dominicana. Algunas cosas muy interesantes que salieron en ese tenor. Sí, y ahora que mencionabas, por ejemplo, este tipo de vetos que se da a ciertas películas, por ejemplo, en España, la España franquista, uno escucha historias de ellos y dicen... Durante esa época hubo muchas películas y no nos llegaron tarde. Se nos llegaron muy tarde, ¿no? Pensemos simplemente en la experiencia de Buñuel, ¿no? Que de pronto lo quisieron repatriar y lo volvieron a regresar después de que hizo Viridiana, ¿no? Él, por ejemplo, El Centro de un Crimen. Además el actorazo que era Arturo de Córdoba. Sí, muy menospreciadas. De pronto yo veo que por los críticos en general de Luis Buñuel ven la etapa mexicana como una etapa menor, sí. Y me parece un error. La verdad es que evidentemente, salvo Gran Casino, que pues fue obligado ahí a someterse al Star System de ese entonces, pero pues digo, Los Olvidados, La ilusión, Un viaje en tranvía, Subida al cielo, discutiblemente es El ángel exterminador, Viridiana, ¿no? Que la podríamos ver como una coproducción México-España, ¿no? En fin, o sea, son ese tipo de cine que vemos que a la distancia que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? Pero hay que entenderlas en su contexto, ¿no? Es por eso que en la España franquista, en el Chile de Pinochet, mucho de ese tipo de cine no podía verse, ¿no? Y ahorita está viendo como esa necesidad de revisitar esa época críticamente desde su propio cine, como, no sé, Pablo Larraín con estas películas, la de No, o con Tony Manero, ¿no? Que a partir de, digamos, del plebiscito hablan de cómo fue que se removía a Pinochet del poder, claro. O también hablar de cómo se vivía la experiencia, que una de las ponentes ilustraba lo que era el estrés postraumático, refiriendo lo que le ocurría a John Rambo, ¿no? Que sí. Apenas de pronto veía el cuchillo o todas estas vejaciones que sufre
por la montada ahí en ese pueblo norteamericano que parecen policías mexicanos, dicho sea de paso. Es que lo son. Sí, pues es que son, O es al revés. Son regandallos, ahora sí Sí. que lo ven sospechoso y a ver, ven, traes el cabello largo, lo ven caminando solo, a ver qué quieres, una historia que parece en el contexto nacional. surrealismo Creo que por eso mexicano. conectamos tanto con Rambo, ¿no? Y nos quedamos con él 3 películas, aunque yo también, al igual que tú, soy la primera, sí creo que es una película también que ilustra muy bien algo que no le gusta al establishment norteamericano, que es el hecho de cómo se les trató a O la los caída del veteranos de halcón guerra. negro, O también, sí, sí, que es la otra, cómo los pueblos responden a la agresión. claro, sí, 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 sin duda. Es el clásico cine estadounidense que logró saltar los cánones. Sí, cuando ese cine que es como independiente, que ahorita ya esto del cine independiente está volviendo un poco más bien un género más, ¿no? Pero ese tipo de cine que es el que de pronto que hacen allá, que no nos llega o que no vemos tanto, ¿no? Y creo que no es casualidad, ¿no? A ellos no les gusta presentarnos historias complejas de donde veamos a un norteamericano promedio, ¿no? Les gusta presentarnos la historia aspiracional, que es donde ellos pueden validar el American Way of Life, ¿no? Pero cuando nos hablan de personas que tienen un nivel de vida que jamás va a mejorar, es cuando vemos que ese tipo de proyección no es la que les gusta dar a ellos, ¿no? Pienso en una película reciente que yo recomiendo, que se llama Apóyate en Pete, sobre un chico que tiene una relación con un caballo, y hay un momento de la película... No como Ecus, No como Ecos, esta sí es más normal. más normal, y bueno, va a decir la gente, bueno, la historia de un niño con un caballo es ser bastante cursilón. No, la verdad es que se la recomiendo bastante, Lennon Pitt, porque presenta este tipo de población norteamericana, lo que algunos también llaman como el white trash, y en este caso un chico que vive en una familia disfuncional, y hay un momento en donde él se encuentra con estos parias, la verdad, que viven ahí en la calle, pero él demuestra en una escena, el director, presentando a su personaje, como cuando el chico necesita moverse para ir a buscar a una familiar que pueda ayudarle a mejorar su situación en que está, pues busca trabajo, y busca trabajo con mexicanos, y los mexicanos le dicen, claro, sí, y le dan trabajo, y le dicen, al otro día puedes venir, y él vuelve a encontrarse estos varios que andan en las calles, los gringos, y le dicen, sí, solo a los mexicanos dan trabajo, y creo que lo que nos demuestra la película es que hay un norteamericano que no le gusta trabajar, y que más bien el mexicano es el que está puesto y que le dice también al norteamericano, ahí cuando quieras puedes venir y por supuesto que hay empleo, ¿no? Pero hay otros que les gusta vivir un poco del sistema, de las compensaciones, y ese tipo de población es la que no les gusta mostrar a los norteamericanos, ¿no? Pero en fin, sin ser una película de denuncia, con este tipo de lecturas que uno gusta hacer del cine puede encontrar esos detalles, ¿no? Pensar en dos cuestiones. El mal llamado cine mexicano, es decir, los últimos premiados, que son de origen mexicano, es otro tema, pero ¿no? el cine no El cine no es hecho en México, en las condiciones de México. Esa pequeña pero necesaria diferenciación entre el cine mexicano actual y los mexicanos logrados fuera de México. ¿Por qué es imprescindible esa diferencia? Mira, es todo un tema esta cuestión de por ejemplo, estos 3 grandes, lo que se llaman Del Toro, etc. los 3 amigos, ¿no? Del Toro, Iñárritu, ¿no? Que de pronto los vemos a la distancia y también por el trato que les dan los medios, los vemos ganar un premio y parece que tenemos que tener el sentimiento como cuando gana la selección nacional, ¿no? Que tampoco gana nunca. Que tampoco gana nunca, pero es como que pasar al 5.º partido es ganarse un Oscar, ¿no? Y no al 5.º patio. Y pues no, la verdad es que por supuesto tienen películas buenas, pero el caso de Guillermo del Toro, cuando uno ve Cronos, que para mí sigue siendo su mejor película, en realidad uno ve, por ejemplo, en él, siendo que es una persona que es bastante pues bonachona, agradable, de hecho hay que reconocer que siempre ha estado muy cercano a los directores jóvenes de aquí. Él financió El Paso de la Tortuga, este documental muy interesante sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo hizo con Berta Navarro, es decir, es una persona que sí muy sensible a las cuestiones sociales, pero uno ve su tipo de cine y uno entiende que él
no podía hacer ese cine acá. Pero en el caso de Cuarón, pues ir a hacer una película de Harry Potter y eso, personalmente o Gravedad, ¿no? Que le valió el premio de la Academia, pues a mí me sigue gustando más Solo con tu pareja, Prefiero y tu mamá también, y al parecer, ahora ya veremos, esta película que hizo de Roma, pues creo que va a venir a confirmar que el mejor cine lo terminó haciendo acá, ¿no? Pero también no pensar que ellos tres representan el cine mexicano, ¿no? Creo que yo los veo como personas que, como cualquier otro, trabajan acá y no se quisieron quedar a expensas de lo que podía ofrecerles la industria a finales de los 90, mediados, y pues les dan oportunidad en Hollywood que siempre tiene esta onda de que vea un buen director en otros países, en Inglaterra, en Francia, y se los quiere traer ahí y quiere de alguna manera que se integren, ¿no? Creo que ellos se han sabido defender, pero esto del cine mexicano, pues ellos la verdad, como dice Ripstein, no hacen totalmente cine mexicano, son historias bastante personales, y a mí me llevaría a preguntarme, o varios han de estar pensando, bueno, ¿y qué es el cine mexicano? ¿Es Emilio Fernández? ¿O es entonces Jaime Humberto Hermosillo? No, creo que también siempre es como la cuestión de cada época, ¿no? Somos un país muy nacionalista, es por eso que las películas de esa época, o como el mismo Indio Fernández decía, yo soy el cine nacional, ¿no? Decía que él era el cuarto. En esa época no me cabe duda. Sí, pero fíjate que a la distancia, a mí me gusta más, por ejemplo, Alejandro Galindo, ¿no? Ismael Rodríguez. O Roberto Gabaldón, le daban como más complejidad a los personajes. Pero además Gabaldón tenía guionistas de la talla de José Revueltas, que está ahí atrás, El Rebozo de Soledad. Te iba a mencionar hace un rato, ¿no? Hay personas como José Revueltas que trabajaron en la época de oro. Claro. Todos conocemos a José Revueltas en esas etapas, ¿no? Todos es un decir, pero bueno. No, como guionista, como ese personaje que estuvo militando durante el movimiento del 68. Partido Comunista. Y también por su obra literaria, ¿no? Que bueno, estuvo El Apando, que fue llevado al cine precisamente también por Casals, ¿no? Y muy particular el caso de él, porque vemos que trabajó en muy buenos guiones como el de La Otra. Hasta el teatro. Con Roberto Galdón, hasta en el teatro, ¿no? Sí, El Cuadrante de la Soledad, por ejemplo. Sí, él era un tipo multifacético y sobre todo perteneciente a una familia de actores, pintores, músicos, actrices y Fermín, Rosaura, Silvestre. Vaya, una familia de artistas sumamente potente, ¿no? Artísticamente hablando. Bueno, Silvestre Revueltas, que por ahí tuvo sus cameos, ¿no? Que le llaman en algunas películas. Me parece que fueron de las de Fernando de Fuentes, que es un director. Otro director también poco. Yo ahí quisiera hacer una pausa. Vean la trilogía de Fernando de Fuentes, vámonos con Pancho Villa. Excelente. Se me fue el nombre de la otra, El Compadre Mendoza y El Prisionero número 13. El Prisionero número 13, quienes ya la conozcan, las tres van a alzar la ceja, van a decir, no es para tanto, pero yo ahí sí veo un tratamiento de los personajes riguroso, no convencional, y miren que era una época que se tendía a ser convencional, y Fernando de Fuentes también, para bien o para mal, ya no sé qué opinen los demás, pues luego nos dio allá en el Rancho Grande, y de ahí se vino toda esta catarata de películas campiranas. Debo decirte así anecdóticamente, mi esposa cuando vivió en Argentina estudiando, un amigo le dijo, vente a ver una obra maestra. ¿Cuál crees que le invitó a ver? Allá en el Rancho Grande. Todos los países que iban de Sudamérica, una gran obra allá en el Rancho Grande. La canción y la ve uno y dice, bueno, pero sigo prefiriendo Vámonos con Pancho Villa. Es una historia, ahora la veo uno bastante convencional, pero sí eso potenció a la industria nacional en ese entonces a nivel continental de manera tremenda, ¿no? Y eso ha hecho que estas películas, Vámonos con Pancho Villa o El Compadre Mendoza, no sean tan conocidas por la gente o solamente por estos especialistas que cuando hablan de las mejores películas del cine mexicano las refieren. Pero sí yo invito a la gente que las vuelva a ver porque estamos acostumbrados al Pancho Villa de Pedro Armendáriz y no se compara con el de Domingo Soler. No estoy de acuerdo. Pero quisiera mencionar, antes de cerrar esto, porque el tiempo se nos ha ido como agua para chocolate, sí, que es otra película de otra obra. Otra, la de Laura Esquivel. Quiero pensar en Ánimas Lujano y una actuación de un japonés. Sí. Toshiro Mifune,
que además en un western Sol Rojo actúa con probablemente en ese tiempo Charles Bronson y Alain Delon, Y el Úrsula, zurdo. el zurdo, Úrsula Andrés, la Sí. chica Bond. Y Úrsula Andrews, que era la chica de James Bond, cuando James Bond era Sean Connery. Sí, el sex symbol de aquella época, una película claro. de culto, ¿no? De culto, evidentemente. Y bueno, nada más para un poco redondear la idea. Pero dice Toshiro Mifune, el actor por excelencia de Barbarroja, Los Siete Samuráis, Kikuchiyo, obras maestras del sensei Akira Kurosawa. Platicaba con un amigo acerca de eso, Enrique, de cómo la verdad tuvimos el lujo de tenerlo acá en su mejor momento a Toshiro Mifune, en esa época que Ismael Rodríguez deliberadamente quiso hacer un cine Y con un español de gran impecable. alcance. Con un español que lo dobló Narciso Busquets. Sí, pero vamos, Que como anécdota, en Japón nunca se enteraron de que era Narciso Busquets porque se habían escuchado a Toshiro Mifune, que cabe decir que era todo un profesional. Él aprendió español, se Claro que lo aprendió. sus diálogos y los de todos los actores en español. Y le dijeron en Japón a Ismael Rodríguez: señor Ismael, por favor, no le rompa el encanto a la gente cree en Japón que Toshiro Mifune es quien habla ahí. No les diga que fue Narciso Busquets, no este actor infantil que a lo mejor algunos lo recuerdan en Distinto Amanecer. Julio Bracho, otro director bastante bueno, La Sombra del Caudillo, Distinto Amanecer. Ahí lo vemos muy niño a Narciso Busquets, pero bueno, él fue quien dobló a Toshiro Mifune. Una actuación excelente, tremenda. Me sorprendió más su actuación en un western. No me lo imaginé nunca, en Sol Rojo. En Sol Rojo, ¿no? Es una película de culto, ojalá que ya nos hagan el favor de presentar una edición más bonita. Yo solamente la he visto en VHS. Yo la tengo en VHS, curiosamente. Pero sí una película de culto, y sobre todo pensando a la gran figura del cine francés, la gran figura del cine japonés, Charles Bronson. Charles Bronson, que era y de Inglaterra, indio, Úrsula Andrés, ¿no? Sí, Charles Bronson, que sí, de pronto lo veían como más... puro western. Más autóctono. Antes de esa época, porque después ya hizo El Pistolero, El Vengador Anónimo. Vengadores Anónimos y El Policía Clásico, lo mismo que después el mismo de los westerns clásicos, El Bueno, el Malo y el Feo. Bueno, la película por excelencia, la de Sergio Leone, de Clint Todas Eastwood, son de El Sergio Igualash, Leone, por unos dólares más. por unos dólares más, ¿no? Sí, ¿no? claro, pero Lee Van Cleef, que es otro de culto de esa época. Pero quiero señalar una última pregunta antes de irnos. Los actores mexicanos, los bichires, que están de moda internacional, el mismo que actúa en Vidas Privadas Argentina, Gael García. Gael García Bernal, y esta gente, ¿qué? Porque también pasan a ser como los actores del cine nacional, como antes eran Jorge Negrete. Te iba a comentar eso, no lo veo mal porque creo que hay personas que ahora van a ver la película de Carla Souza, van a ver la película de Diego Luna, van a ver la película de Gael García, y por lo menos en el caso de este último chico, Gael García creo que sí puede ser sinónimo de ver una película interesante. Es un chico que tiene criterio, bueno, ya ni tan chico, ¿no? Pero bueno, era un chico. Era un chico, pero tiene criterio, digo, pienso en Diarios de Motocicleta, ¿no? Basado en De Vuelta pero la de Vidas América, Privadas, el asunto de Argentina. Esta de Fito Páez, ¿no? El músico que hizo su debut y despedida, a mí no me pareció muy buena, pero bueno, un poco telenovelesco. Sí, claro, creo que hay actores... El mismo Demián Bichir, pero comparto Homero, esta idea, creo que ya hay esta onda, no en gran medida como en la época de oro, pero sí esta cuestión de que uno va a ver la película de Pedro Infante, la de Pedro Armendáriz, y ahora uno va a ver la película de estos actores, algunas de buena calidad, algunas no tanto, pero creo que pues sí es positivo que la gente identifique actores, identifique a esos, ¿no? Eugenio Derbez y esos. No, hablamos de película de actor, película de director y película de tema. Que eran los ejes de análisis que nos decía Mario Leiva Escalante y la misma gente que se dedicaba a esto. Pues no quiero dejar de agradecerte, pero antes de cerrar esto, no sé si quieras decir algo a nuestros veedores y oidores. Pues nada más agradecerles, la verdad es que como vieron hay bastantes cosas que nos da para hablar el tema del cine de forma didáctica, como decía Enrique, también de esta cuestión propagandística, la cuestión meramente placentera de lúdica, ir a ver lúdica, de ir a ver una
película. Ojalá les haya resultado interesante y también familiar, porque creo que mucha gente cuando se reúne y que gusta del cine tiene este tipo de pláticas intercambiando no únicamente el haberlas visto, sino experiencias, ¿no? Que nos llevan a pensar qué fue lo que vivimos en ese entonces. Creo que también las películas sirven como para detonarnos ciertos recuerdos sobre cuestiones que estábamos viviendo en cierto momento. Nos acompañan algunas como para ilustrar también momentos de nuestra vida, ¿no? Pues no quiero dejar de agradecerte, Gerardo, y seguramente hace falta más tiempo porque el cine da para más. Sí, el cine da para más, ojalá luego tengamos oportunidad y pues que luego nos lancen ideas, a ver cómo, si quieren que luego nos veamos más por un solo caminito, pues le podemos entrar y platicar acerca de ello, ¿no? Ahora pues si omitimos a Herzog Documentales Cine, Herzog Documentales, que es sí, una historia que siempre he admirado. Pero hasta la próxima, queridos seguidores y tan tan.